Damos inicio con la primera exposición sobre el asociativismo y la experiencia de Proveedor 1 y le damos la palabra a Eduardo Sancho. Bueno, buenos días a todos. Un gusto de poder participar en esta jornada que creo que es bastante importante. A ver, primero voy a charlar varias cositas, haciendo una introducción, y por supuesto todos estos temas son bastante opinables. Creo que todos los que estamos acá sabemos bastante de vitivinicultura y el tema económico vitivinícola. Y tampoco el tema va a ser profundizar mucho las variables, porque el tiempo tampoco da para eso, pero sí hacer un análisis, un poco una introducción para llegar a la parte importante que sería, bueno, un tipo de solución, la integración. Para hacer una introducción, ¿cuál creemos que son los problemas principales de la vitivinicultura? Esto más bien a nivel de productor, ¿no? A ver, siempre yo tuve una experiencia en uno de estos cursos que se dan, donde se hablaba de protagonista y víctima. O sea, ¿quién es la persona protagonista y quién es la persona víctima? Protagonista es aquel que ve el tema y dice, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y no todo lo que las circunstancias, que son todas en contra, solamente se ve lo que tendría que cambiar hacia afuera, que es la persona que es más víctima. Víctima es aquel, todos somos un poco protagonistas y víctimas cuando pensamos las cosas, pero nos ponemos en víctima cuando ponemos a analizar todo lo que nosotros no podemos hacer, que depende de otros, o que depende de las circunstancias, o que depende del país. Y no hacemos el análisis de lo que nosotros podemos, de lo que está en manos nuestras. Bueno, la idea de la exposición esta es un poco plantear el tema vitivinícola desde nosotros protagonistas. O sea, no entramos acá a lo que puede ser el Estado, lo que tenía que ser la nación, lo que tenía que pasar con el tipo de cambio, porque en eso podemos influir poco. ¿En qué podemos influir nosotros? Entonces, bueno, ¿cuál es el problema principal de la vitivinicultura los últimos 20 años? Es muy simple el análisis, después vamos a ver las soluciones, que es más difícil. El análisis es falta de rentabilidad. O sea, tenemos un problema, sobre todo a nivel de productor, que el productor no tiene suficiente rentabilidad. Por supuesto, depende del año, pero si vamos a una media, si tomamos los 10 años últimos y analizamos, el productor no tiene suficiente rentabilidad. ¿Esto por qué pasa? Bueno, una fórmula de la rentabilidad del productor muy simple: precio, producción. O sea, hay un problema de precio o hay un problema de producción. Si tenemos mayor producción y el precio se mantiene, indudablemente podemos lograr una rentabilidad, o si mantenemos la producción y aumentamos el precio, podemos lograr una rentabilidad. Entonces tenemos ahí un problema del precio de la producción. No vamos a entrar en el análisis, que para mí no agrega nada cuando somos protagonistas de parte del productor, el tema de la calidad o la masividad. No, el problema es que tenemos que ir a vinos de alta gama. No, el problema es que tenemos que ir a vinos más masivos. Yo creo que en el mediano plazo eso está definido por lo que está en el mercado y por donde yo, productor, estoy colocado. Los dos pueden ser negocios o los dos pueden ser pérdidas, tanto si me coloco en los vinos masivos o si me coloco en los vinos de alta gama. Entonces, esa discusión me parece que a mediano plazo no tiene ningún sentido. Puede ser una discusión a largo plazo, pero como también se dice, a largo plazo, si hay una seguridad que todos los que estamos acá vamos a estar muertos. Eso es seguro a largo plazo. Entonces, tenemos que plantearnos más el tema a mediano plazo. Y eso nos da a que, bueno, el que está metido en el tema masivo tiene que estar ahí, tiene que ver cómo logra su rentabilidad ahí, y el que está en el vino de alta gama tiene que ver cómo logra esa rentabilidad con el vino de alta gama.
Indiscutiblemente que en estos dos factores, el factor que influye en forma muy importante es precio. Bueno, si tuviéramos un precio mucho más alto, indiscutiblemente que habría rentabilidad y podríamos salir. Ahora, si nos ponemos desde el productor, no podemos hacer mucho por el precio. O sea, esa es una variable que se nos viene dada. ¿Podemos hacer algo? Sí, ya lo vamos a decir, pero no es mucho lo que podemos hacer desde el punto de vista del productor, que es el que nos interesa hoy día. Sí podemos hacer mucho más en el aspecto de producción. Ahí creo que podemos actuar mucho más. El precio en general de qué va a depender del mercado, que pase en el mercado, tanto en el mercado interno si aumenta el consumo o no aumenta el consumo, indiscutiblemente ante una mayor demanda y una menor oferta el precio sube y al revés. Pero ahí son variables que a nivel de productor es difícil manejar. Y ahí va a depender del consumo en el mercado interno y de las posibilidades que tenemos de exportación, va a depender de la exportación del tipo de cambio, pero eso lo vamos dejando de lado porque no podemos actuar sobre esas variables. Tenemos que ir más a las variables que podemos actuar nosotros en forma directa, siendo más protagonista en el planteo. Y cuando hablamos de la producción total, indiscutiblemente, si la producción aumenta, los precios van a bajar, si la producción baja, los precios van a aumentar. Pero eso también es medio engañoso, porque, por ejemplo, este año sí, está bien, vamos a lograr un buen precio del vino, porque hemos tenido una producción muy baja, pero entonces la fórmula del productor, la rentabilidad del productor no se está moviendo, porque en definitiva le aumentó el precio, pero le bajó la cantidad. Lo que hay que lograr es que tengamos un buen precio con una buena producción, porque si no, la fórmula no nos va a cerrar y vamos a seguir con lo que dijimos al principio de la falta de rentabilidad por parte del productor. Entonces, el tema producción total no lo tenemos que plantear tanto como producción total, sino como producción individual. Ahí indiscutiblemente, cuando vamos a la producción individual, si el productor produce más, el precio puede lograr mayor rentabilidad con un precio no muy acorde, pero el precio, vuelvo a repetir, no lo podemos manejar desde la producción. Cuando vamos al problema de la producción, creo que nos encontramos con dos temas centrales, no voy a decir ninguna novedad. Después, en las preguntas o en la charla, podemos ver si hay otros factores, pero yo diría los dos factores más graves que tenemos en la producción a nivel individual es que nos estamos encontrando con edad de los viñedos muy avanzada. Por lo tanto, eso quita productividad y también con una edad avanzada de los productores. ¿Qué otro factor que influye también negativamente? Fundamentalmente en la inversión. O sea, un productor mayor que sus hijos se le están yendo de la finca, indiscutiblemente no tiene ese incentivo para invertir, porque ve que la explotación va a terminar con él, entonces, ¿cuál va a ser su objetivo? Y tratar de estrujar lo poco que puede quedar de la producción. No hay incentivo para la inversión, por supuesto, a nivel general. Si no producimos esa transición generacional, donde el productor ve que su hijo se está interesando, esto un poco tira abajo el esquema productivo. Por supuesto, ¿por qué se va el joven? Por la baja rentabilidad, volvemos al mismo problema. Indiscutiblemente no podemos pedir al joven que se quede cuando el padre y el hijo no pueden vivir de esa producción. Entonces, la misma vitivinicultura no es una decisión del productor o del joven, sino que la misma vitivinicultura está expulsando al joven de la producción, porque no hay rentabilidad. Y esto es lo que produce también una baja inversión. Yo no tengo interés porque la nueva generación no va a seguir con el viñedo, entonces yo no invierto en el viñedo y el viñedo se va cayendo.
Vuelvo a repetir, estoy hablando en términos generales, por supuesto que hay excepciones en todos estos esquemas, pero sí, a nivel general nos está pasando esto, a criterio mío por lo menos. Por supuesto, hay otros problemas en la baja producción, que no lo voy a analizar yo, porque no es el objetivo de la charla, que por ejemplo el problema de agua que estamos teniendo, el problema tecnológico, el problema de políticas erráticas a nivel nacional, provincial, el tipo de cambio, todas estas cosas que nos están afectando y nos están afectando de forma importante. Pero son factores que nosotros no podemos manejar en forma directa. Depende un poco más de decisiones políticas. Y vuelvo a repetir, la idea de esto es ir a ver qué podemos hacer nosotros como protagonistas, qué podemos hacer nosotros desde la producción, de nosotros como productores. ¿Cuál es la solución a esto? Siendo muy simplista, yo le diría que el problema, el pequeño y mediano productor, fundamentalmente, que es el que nos interesa, tiene un problema que es economía de escala. O sea, el capitalismo se mueve con economía de escala. Yo soy más competitivo en la medida que tengo más economía de escala. Bueno, pero si entonces esto nos podría llegar a hacer el análisis que el pequeño y mediano productor tiene que desaparecer, porque bueno, vamos a tener los viñedos de 100 hectáreas para arriba de las grandes empresas. Pero tenemos una ventaja en eso. Cuando vamos a la producción agrícola, esta economía de escala no funciona tan en forma directa. Yo diría que uno con la experiencia que tiene, se nota que por ahí un viñedo de 20, 30 hectáreas es mucho más eficiente que un viñedo de 100, 200 hectáreas. Sea por el tipo de manejo, por la atención personal, los mismos costos. O sea, que en el esquema vitivinícola económicamente, aparte de lo social, no analicemos lo social que creo que no es discutible, es mucho mejor el mediano chico que el grande, pero también a nivel económico el mediano es muy eficiente en la producción. Por supuesto, ahí tenemos que ver en algunas cosas cómo logramos la economía de escala. Y acá este es el tema central, cómo el mediano o pequeño productor logra una economía de escala. Porque si no, no es difícil que pueda competir en el largo plazo. ¿Qué hablamos cuando hablamos de un piñero? Por lo menos, por supuesto, podemos estar 2 horas discutiendo qué es productor chico, qué es productor mediano, pero para que nos entendamos, el criterio mío, y puede ser totalmente indiscutible, bueno, un productor mediano es unas 30 hectáreas. Entre 20, 30 hectáreas, 40 hectáreas, para mí es un productor, sobre todo en Mendoza, es un productor mediano. Y menos de 10 hectáreas podemos llamarle un productor chico. Esto solamente para que cuando yo me refiero a productor mediano y a productor chico, ustedes tengan idea de qué estamos hablando. Ahora, ese producto, como estábamos diciendo, tiene que lograr alguna economía de escala. Puede ser muy eficiente en su producción, porque tiene más atención, porque la poda la hace mucho más personalizada, entonces ahí tiene ventajas bastante importantes con respecto al menor productor, al gran productor, pero tiene que lograr en muchas cosas una economía de escala. ¿Cómo logra esa economía de escala que logra digamos, la gran inversión? Si tenemos un productor con mucho dinero, bueno, quizás no necesita economía de escala porque tiene 100, 200 hectáreas y él solo se defiende. Ahora, cuando hablamos de un productor mediano y chico, indiscutiblemente él no puede solo alcanzar la economía de escala. Y ahí aparece la necesidad de la integración, que yo creo que es clave, por ahí lo hablamos, pero como yo les diría como algo más bien ideológico, pero en la práctica concreta es muy difícil que los productores medianos a la larga se mantengan y cuando o logren una rentabilidad importante si no hay una integración. Y en esto tenemos que ser muy claros. Tengo, 50 años de vitivinicultura.
45 años del tema de ver el tema de integración, de ver el tema del pequeño y mediano productor, y sinceramente le digo que me parece que la solución pasa por ahí. La primera solución, la solución que el productor tiene más a mano. Las otras son varias, pero no están a manos nuestras, de cómo logramos competitividad con una mayor integración. Porque esa mayor integración me significa economía de escala. Entonces, ¿qué ventaja tiene eso? Que yo logro una eficiencia del viñedo mediano por mi atención personal, pero en los factores que yo no puedo manejar, como son costos, como son insumos, logro una integración para lograr una economía de escala que también pueda aprovechar esas ventajas. Porque si no, el viñedo que tiene, no sé, la gran firma que tiene 200 hectáreas de viñedo, bueno, cuando va a comprar un insumo, no es el mismo precio que tiene el productor que va a comprar un insumo y tiene 15 hectáreas. Por ahí las diferencias son bastante importantes, son un 20%. Y eso me está afectando, ¿qué me está afectando? La rentabilidad. Directamente me está afectando la rentabilidad. Entonces, bueno, ¿cómo puedo lograr esa ventaja de disminuir, por ejemplo, el caso de los insumos agrícolas, un 20%, comprando en conjunto? Entonces ahí logro lo que no puedo lograr con mi explotación solo, lo que no puedo lograr personalmente, logro esa economía de escala en conjunto. ¿Qué me soluciona la integración? ¿Me soluciona todos los temas? No. Pero yo les diría que es un paso para mí clave. Y no lo digo desde la ideología, lo digo desde la práctica, de lo que estamos viendo en la vitivinicultura permanentemente. Ese productor solo, que antes, a lo mejor hace 20 años, podía arreglársela solo porque había otros temas tecnológicos distintos, la realidad era diferente, cada vez se le hace más complicado y creo que cada vez se le va a hacer más complicado. ¿Qué ventaja vamos a lograr a través de la integración? Bueno, algo de precio. No es lo mismo cuando yo salgo a vender mi producto solo que cuando le agrego un factor más de integración. Y ahí podemos hablar de los dos esquemas, porque cuando me estoy refiriendo a integración, no estoy hablando solamente del sistema cooperativo, y acá el otro desafío, tenemos que buscar sistemas alternativos también al cooperativo. Indudablemente para mí el cooperativo es la solución de fondo, pero por diversas circunstancias a todos los productores no les interesa ese esquema o es difícil entrar en el esquema. Entonces también hay que buscar otra herramienta, eso lo hicimos en el Proviar 1, también lo vamos a ir mejorando en las posibilidades del Proviar 2, que es contrato a largo plazo. Ese sería también otro sistema de integración, los contratos a largo plazo. ¿Son difíciles esos contratos a largo plazo? Sí, pero en definitiva nos va a dar muchas más ventajas que desventajas. Ojo que cuando hablo de estos contratos a largo plazo o hablo del sistema cooperativo, el productor tiene que tener claro que tenemos que ver los beneficios en las cuentas a largo plazo, no a largo plazo, pero sí en el promedio. O sea, yo cuando me integro tanto en un contrato a largo plazo o en una cooperativa, bueno, un año puede ser que me vaya un poco peor que el tipo que estuvo individual. Pero cuando tomo 10 años, promedio de los 10 años, y me fue mucho mejor. Está bien, un año me fue un poquito peor, sí, pero los otros 9 años me fue mucho mejor. Entonces, eso es lo que tengo que buscar. Y ahí eso es lo que tenemos que tener claro, porque a veces hacemos una ideología en contra de la integración. Sí, pero mirá, este año el productor vendió la uva y le fue mucho mejor que el que hizo el vino. Sí, está bien, pero fue un año. Hay que buscar la media, pues cuando buscamos integración del productor o el beneficio del productor, lo que estamos buscando es que tenga siempre una rentabilidad, que la media le sea rentable el viñedo. Bueno, para ir cerrando, ¿cuáles son las ventajas más importantes de la integración? Bueno, lo que decíamos, el precio, la seguridad.
Pues no es lo mismo que yo todos los años salgo a vender la uva y bueno, no sé, este año una bodega, el otro año otra bodega. Bueno, por ahí me puede ir bien, pero por ahí le puedo pegar una bodega que está con problemas críticos y me promete un buen precio y después no me lo paga. Ha pasado esto en la vitivinicultura. Las firmas que han quebrado son, no digo infinitas, pero está cerca de la infinita y la quiebra va directamente al productor, no va a los bancos siempre se cubren. El que paga fue el productor que le vendió. Entonces tenemos una seguridad más de cobranza, pues tanto en una cooperativa o en una bodega que hace mucho que estoy trabajando, me da mucha más seguridad. Después tengo algo que es clave, que por ahí no le damos importancia. Tengo más información del mercado. Y ahí hay una confusión tremenda porque creemos que la información del mercado, ¿quién me la tiene que dar? Che, voy a plantar, ¿qué hace el productor nuestro? Voy a plantar 2 hectáreas de viñedo. ¿Qué variedad pongo? ¿Qué hace? ¿A quién le pregunta? Y va, le pregunta al INTA. El INTA le puede informar de lo que le conviene según las condiciones climáticas del suelo que tiene, pero el INTA no puede estar informado del mercado. O le pregunto al vecino, que tampoco está informado del mercado, puede decir la realidad de él. O le pregunto a un dirigente. Entonces y creo que a mí me pasa seguido, me vienen a preguntar esa pregunta, ¿qué le digo? Y depende a quién le va a vender. No ponga la variedad, y este es uno de los dramas que tenemos. O sea, ponemos una variedad de viñedos según la moda que está, y no sabemos a quién le estamos vendiendo ese vino. Entonces la decisión primero, ¿a qué mercado voy a ir? ¿Quién me va a comprar ese vino? ¿Me conviene un Malbec? ¿Me conviene un Syrah? ¿Me conviene una Bonarda? Depende a quién le estoy vendiendo. Y esa es la obligación de la integración. La bodega o la cooperativa me tiene que pasar la información de qué está pasando en el mercado. Por supuesto, el mercado es muy cambiante. Tenemos el caso de los espumantes, que la base de espumantes por muchos años fue el semillón y después cambió el chardonnay. Bueno, el semillón era súper moda, yo tenía seguro el semillón y después me cambió. Pero si yo tengo la información de la bodega, ese cambio la bodega lo percibe mucho antes que el productor. Entonces te puede dar ese aviso, che, ojo, empezame a sacar el semillón y poneme más chardonnay, por darle un ejemplo. Entonces, ahí en la integración es conectar al productor con el mercado. Y eso es fundamental. Si nosotros tenemos un productor que no está conectado con el mercado, a la larga vamos a tener problemas de superproducción. Entonces, antes nos faltaba el Malbec, bueno, cuando nos descuidemos vamos a encontrar un excedente del Malbec. Y el productor siempre, ese productor que está fuera del mercado llega tarde, va a plantar Malbec cuando el Malbec esté sobrando, porque no estuvo conectado con el mercado y la única forma de conectarse con el mercado no es leer los diarios, ver las estadísticas. La única forma de conectarse al mercado al productor es con la bodega que le está vendiendo, con la bodega que le está comercializando. Después el tema atención técnica. También tiene que haber la tecnología, cómo le va a llegar rápidamente al productor, a través de la integración, sea la cooperativa, sea el contrato a largo plazo a través de una bodega. La bodega tiene que asumir estas responsabilidades, porque la bodega, y este otro cambio de mentalidad que hay que trabajar mucho, que es sobre la bodega, si no, no vamos a hacer este cambio de integración, es que tiene que cambiar la mentalidad que se tiene que preocupar por el productor, porque le abastece, no por un acto de solidaridad, sino por un acto económico. O sea, necesita que continuamente tener el producto a un precio razonable para el productor y para la bodega. No puede haber ahí una competencia. Yo siempre doy el ejemplo de los autopartistas de las empresas de automóviles. ¿Qué hace una Ford, que tiene muchos autopartistas? Los cuida esos autopartistas y le transfiere toda la tecnología posible para que su autopartista cada vez sea más competitivo, porque ese autopartista le va a poder dar mejor precio sin perder rentabilidad al autopartista y dándole más rentabilidad también a la empresa.
Lo mismo tiene que ser la bodega. La bodega se tiene que convencer que necesita productores eficientes. Y para que tener esos productores eficientes le tiene que transferir tecnología. Y que la bodega es la que le puede transferir más tecnología. No digo que le transfiera directamente a la bodega, pero a través de un servicio técnico, a través de los ingenieros, a través de otra cosa que es clave, que es el financiamiento, que es otro problema que tiene el productor mediano. No llega al financiamiento fácilmente, porque le falta garantía, porque le es difícil ir al sistema bancario, porque cada vez se complica más el sistema bancario, cada vez te piden más papeles. ¿Eso quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer la bodega o la cooperativa. Entonces el productor le tiene que solucionar, la bodega o la cooperativa, todo el tema financiero, no que le regale la plata, sino facilitarle lo que es garantía, pues tiene el vino el productor, y facilitarle de ir a los créditos que le permitan subsistir al productor para las inversiones que tiene que ser a futuro. También tiene que ayudar a eso lo que decíamos, a la adaptación tecnológica. Todo lo que es accidentes climáticos, un productor en Mendoza o en la zona de La Rioja, San Juan, lo hemos vivido este año, bueno, si no tiene una seguridad, por lo menos que la quiebra que se le produce ante un accidente climático pueda financiarse ese año, queda fuera de producción, le cae un granizo y le lleva el 100%, y ese productor no tiene posibilidades de volverse a recuperar. Bueno, ahí el sistema de integración tiene que asegurarle esa seguridad. Vuelvo a repetir, no es poniendo un subsidio, sino la misma integración te da las herramientas necesarias, por ejemplo, un fondo solidario, lo que hace FECOVITA, que se podría hacer en otros esquemas, donde le permite tener asegurado ante estos accidentes climáticos que si no lo dejan fuera del esquema productivo. Lo que ya dijimos de la compra de insumos, fundamental para poder competir. Y en el caso del productor más pequeño, y en esto el Provear 2 ha abierto una línea que creo que hay que aprovecharla bastante, son las empresas de servicio. Todavía no se ha desarrollado en la Argentina, en la parte vitivinícola, sí en otras actividades, como esto la pampa húmeda, pero en la parte vitivinícola no se han desarrollado fuertemente las empresas de servicio. Y creo que son clave para el pequeño y mediano productor. Porque el pequeño y mediano productor se puede pulverizar, sí, pero puede pulverizar con eficiencia y ya no tanto, pues no tiene la última atomizadora que salió en el mercado. Y si la podría comprar, tampoco le conviene, porque para 10 hectáreas comprarse una superatomizadora, para dar un ejemplo, tampoco le va a convenir. O comprarse un dron en base a lo que se está viniendo, tampoco le va a convenir. Entonces teníamos que promocionar las empresas de servicio que también pueden pasar por el sistema de integración. Y puede ser una forma de trabajo para que ese joven se nos quede, porque tiene doble ingreso. Por un lado el del viñedo y por el otro lado empieza a dar servicios a los otros productores que no tienen las posibilidades o sí las tienen, pero a costo alto, le puede ir disminuyendo el costo a otros productores y él lograr una mayor rentabilidad con ese doble ingreso. Creo que ahí hay una oportunidad muy importante para desarrollar y creo que sobre todo con la estructura que tiene la vitivinicultura, cada vez las empresas de servicio van a ser clave. Entonces, formamos empresas de servicio con presencia importante social en cada uno de los oasis, o se van a formar grandes empresas de servicio, que creo que no sería el buen esquema, donde, bueno, van a haber grandes empresas que van a dar esos servicios y que no va a quedar en el campo. Por eso me parece que tenemos que promocionar, un poco como se ha definido en el Provear 2, esas empresas de servicio que nos van a solucionar también esta rentabilidad del pequeño y mediano productor. Y para terminar la exposición, creo que hay un tema que rodea todo esto.
cómo convencemos al productor y a la bodega que este es el esquema. Y este es el trabajo que tenemos que hacer fuertemente de donde podamos. O sea, tenemos que convencer al productor que se tiene que integrar de alguna forma. Contrato a largo plazo, cooperativa, busquemos otras alternativas. Hemos estado pensando mucho en cobiar, pero no hay mucha más alternativa. Creo que el contrato a largo plazo hay que irlo mejorando, y que puede ser una solución importante. Pero para eso tiene que estar convencido el productor y también tiene que estar convencida la bodega, como decíamos recién. O sea, los dos tienen que estar. Y ahí creo que el principal escollo que tenemos para esto, si uno lo analiza fríamente, las ventajas son muy importantes. Y yo le diría que es de vida o muerte. Y es de vida o muerte tanto para el productor como también para la bodega mediana. Pues la bodega mediana necesita esto, pues si no, no va a lograr la competitividad que necesita a nivel productivo. Entonces, es necesario para las dos partes económicamente. Ahora, uno cuando habla no ve suficientemente convencimiento, pues si no hubiéramos avanzado mucho más rápidamente en esto, sino que hay resistencia. O sea, el individualismo nos juega totalmente en contra. O sea, creemos que nos vamos a salvar solos y nos ahogamos. Y bueno, y nos ahogamos y pues no nos ahogamos solos, está bien. Moriremos como los árboles parados, pero no vamos a morir. Entonces, tenemos que hacer un trabajo muy fuerte de concientización, tanto a nivel de productor como también a nivel de bodega, que si no entramos a estos esquemas y en forma urgente, va a ser difícil el mantenimiento del pequeño y mediano productor. Muchas gracias. No sé si preguntas. Sí, ahora a los participantes del Zoom, si tienen alguna consulta, activan el micrófono y escuchamos, damos 5 minutos para las dudas que han quedado. Desde ya, Eduardo, muchísimas gracias por la exposición. Buenos días, Jerónimo Antonetti acá. Hola, Eduardo Ramón, ¿cómo te va? El Jerry, que fue tu alumno y trabajamos juntos en irrigación. Como si en estos casos no se entendió nada, ¿Qué tal? muy claro. Eduardo Ramón, ¿cómo estás? Jerónimo Antonetti, de acá de Mendoza. Bueno, escuché con atención, coincidimos, la falta de rentabilidad es el problema grave que tenemos los pequeños y medianos productores. No escuché, y con todo respeto... Jerónimo, no sé si está intentando hacer una consulta, pero no se escucha. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Hola, ¿ahí me escuchan? Hola, hola. Sí, sí, se Hola. escucha. ¿Me escuchan bien? Sí, en la plataforma te escuchamos, pero quizás ahí en la Enoteca no te escuchan los chicos. Exacto, sí, sí, en la plataforma se escucha. Quizás el problema está ahí en la enoteca. Hola, ahí reitero, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola, Eduardo. Perdón, mientras que arreglan el tema sonido. Por supuesto, este es un tema muy discutible y hemos tratado de resumir a lo máximo. Lo que he querido es un poco mostrar que este no es un tema ideológico de ideas, che, yo soy integrado, yo defiendo la integración, yo soy más esquema individualista. Es un esquema que lo tenemos que plantear desde las ventajas concretas económicas, de subsistencia o no. Por ahí sí, a mí me gusta vivir y ser lo más independientemente posible. Ahora, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Ahí está el tema. En esto creo que tenemos que tratar de ser muy prácticos cuando transmitimos esto. Che, decime ventajas y desventajas y ahí ves la decisión. Por desgracia, creo que un esquema individualista que en otras formas podría ser una ventaja o podría sobrevivir cada vez es más difícil, porque la economía de escala cada vez es más fuerte en la economía mundial, no en la Argentina, sino en la economía mundial también. Entonces, tengo que de alguna forma
buscar solución a eso y bueno, la unión de varios es la única forma de que los chicos y medianos logremos economía de escala y logremos competitividad. ¿Ahí se escucha? Mientras solucionamos acá el problema de sonido, pueden ir inscribiendo las consultas en el chat. Jerónimo, no sé si estabas consultando acá, todavía no podemos escuchar, pero si la escribimos en el chat, ahí la reproducimos. No, la idea era, es larga, o sea, me va a costar escribirla. En el chat todavía no, pero no sé si no está escribiendo. No hay posibilidades, no se puede escuchar. Bueno, le vamos pidiendo a Viviana Mitchell que prepare la siguiente exposición. Hola, buen día, sí. ¿Puedo compartir pantalla? No. Preguntan si una unión transitoria de empresas sirve como medio asociativo. Yo creo que sí. O sea, la figura jurídica tiene que ser muy flexible y a la que cada uno nos guste más y a las condiciones que tiene cada uno. Me parece que es bueno esto de decir, busquemos distintos esquemas. El esquema, siempre que ese esquema nos haga que tengamos claro que el negocio lo podemos desarrollar en conjunto y que esa unión se puede sostener en el tiempo, es bueno. Y después la figura jurídica creo que no es tan complicado buscarla. Hay muchas figuras jurídicas que se pueden ir adaptando a lo que queremos. El primer paso es convencernos que tenemos que buscarla y después se puede dar las soluciones. Hola, ¿se escucha? Para, ¿por qué no agarré el micrófono? Así. Soy de Tucumán, también tengo preguntas. Bueno, dice, soy integrante de una cooperativa de producción de la ciudad de Berisso, o sea, la provincia de Buenos Aires. Comparto totalmente con Eduardo que el asociarse para la compra de insumo o venta de la producción es muy beneficioso para los productores. Por lo menos eso es nuestro caso, dice. No se puede. Y después Jerónimo Antonietti dice... Perdón, un pequeño comentario de eso. Creo que indudablemente coincidimos todo en eso, pero me parece que yo daría la inquietud de que no me quede en eso. La compra de insumos en conjunto puede ser el primer paso. Por supuesto va a ser positivo, pero tenemos que ir dando otros pasos de integración porque si no, creo que no es suficiente para ser competitivo y lograr esa economía de escala que estábamos hablando. Perfecto. Hay una pregunta que no la entiendo. La otra dice, ¿qué piensa de promover la integralidad entre la producción primaria y el valor agregado? O sea, el pequeño y mediano productor. O sea, ¿es una oportunidad para el pequeño y mediano productor? Sí, y eso es lo que tenemos que avanzar en la economía para arriba, en la integración hacia arriba, para también lograr mayor rentabilidad. Una cosa que creo que es importante aclarar, que yo me he estado refiriendo a un tema en conjunto y a la problemática general, pero también el productor tiene los nichos de negocio, que ahí sí puede haber otras respuestas. No sé, yo me integro, o sea, yo productor independiente, tengo un negocio de turismo, entonces exploto el tema turístico, con el tema turismo y algo de vino casero que hago, soluciono mi tema. ¿Eso es viable? Sí, pero son nichos. O sea, cuando vamos a soluciones más integrales, no todos los productores van a poder hacer eso. Y tenemos que tener mucho cuidado, estudiarlo muy bien en el mercado, dónde está colocado mi viñedo, pero por ahí creemos que esa es la solución.
puede ser la solución para algunos productores que su viñedo está bien colocado, que hay mucho turismo en la zona. Bueno, puede ser esa la solución y ahí sí puede el mismo productor dar todo lo que necesita. Pero tengamos cuidado que esas son soluciones para un 5% del total de los productores. Por eso quiero decir que si vamos a los nichos, son soluciones viables siempre que yo tenga el nicho y el porcentaje va a ser bajo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.